Vengo con muchísimo orgullo esta mañana, primero a exaltar la labor de una institución que ha contribuido con éxito a la discusión sobre las políticas públicas y las políticas económicas en nuestro país. Vengo también con el deseo de expresarle a NIF que la contribución que ha hecho debe estar hoy no solamente más vigente que nunca, sino que queremos ver a una NIF todos los días proponiendo, discutiendo, fomentando el debate de ideas para la construcción de una mejor Colombia. Quiero de igual manera exaltar su gestión, doctor Sergio. Usted lleva varios años al frente de esta institución y también recuerdo cuando estuve como candidato presidencial. Ahí pudimos aclarar, esbozar y proyectar muchas de las políticas públicas que hoy están en ejecución. Dicho todo esto, yo quiero en esta mañana hacer unas reflexiones sobre el país en el entorno internacional y al mismo tiempo dejar muy claro cuál es el rumbo por el cual transita Colombia en materia económica. Por esa razón empiezo diciendo que hay que hacer un examen riguroso de dónde venía Colombia, qué estaba viviendo el país hace unos años y si el modelo que nosotros veníamos aplicando era el modelo correcto para desarrollar crecimiento sostenido con equidad. Empezando por ahí, uno podría decir que a Colombia le hacía falta un espíritu vigoroso por parte del gobierno nacional en estimular el emprendimiento y el empresarismo. Tristemente, en Colombia se había perdido esa forma de expresarse por parte del Estado, donde se hiciera una defensa férrea de lo que significa ver emprendimiento micro, pequeño, mediano y grande. Y lo digo porque desafortunadamente en América Latina lo que ha sido la lucha de clases promovida por sectores populistas terminó generando un espíritu vergonzante en muchos de los dirigentes políticos cuando se trataba de defender el emprendimiento. Y lo dramático es que en muchas de las reformas tributarias que se adelantaron en este país y en otros, siempre se optaba por el camino más fácil, y era permitir que el Estado siguiera alimentando su espíritu de gasto, pero pasándole la factura al sector privado, llegando a tener tasas efectivas de tributación que según el tamaño de empresa podía superar el 50, 60 o 70%, como bien lo describieron estudios tanto de ANIF como de Fedesarrollo en los últimos años. Si partimos de esa base, podemos explicar por qué cuando se dio la caída pronunciada de los precios del petróleo, quedó en evidencia que las políticas que se habían tomado para el fomento empresarial no estaban produciendo resultados. Y lo que fue aún más dramático es que se siguió perseverando en el error, porque en esos momentos, cuando se debió haber dado más estímulo al desarrollo empresarial, vinieron aún más reformas para buscar más recursos para el Estado, que agravaron la carga tributaria para las empresas. Eso podría también explicar por qué en el año 2017 nosotros llegamos a tener un crecimiento lánguido del 1.4%. Eso quizás también explique por qué muchas empresas empezaron a hacer grandes recortes de inversión, porque cuando se grava mucho más la actividad empresarial, eso se traduce no solamente en reducción de la inversión, sino en reducción de la contratación y por supuesto en una grave afectación de la competitividad y la productividad. Esa realidad también podríamos ponerla en un país que llegó a tener un déficit fiscal del 4% del PIB, que llegó a tener una inflación en el año 2015 superior al 7% y que adicionalmente vio cómo en el espíritu de sectores importantes en la microeconomía nacional se generó una grave afectación.
Yo hago este recuento no para volver al pasado, sino para argumentar lo que aquí dijimos hace tan solo 1 año y medio, doctor Sergio. Aquí dijimos que Colombia necesitaba recuperar con vigor el espíritu empresarial, que se necesitaba un gobierno que hablara con claridad en la defensa de la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa y adoptara las medidas necesarias para que el país tuviera no solamente mayor crecimiento, mayor inversión, sino que también pudiera reducir de manera acelerada ese grave déficit fiscal, dándole sostenibilidad a las finanzas públicas. Cuando hacemos ese análisis y lo miramos en 14 meses de gobierno, a mí me parece importante destacar que logramos sacar adelante una ley de reactivación económica, que trajo muchísimos debates, pero que también ya muestra importantes resultados. Estamos hablando de una reforma que miró al sector empresarial como un factor importante de reactivación y como un detonante de crecimiento. Y por eso nos dimos a la tarea no solamente de reducir la tasa nominal de renta, sino también permitir el descuento del 100% del IVA que se invierte o que se paga en las inversiones de bienes de capital. Permitir el descuento del 50% del ICA e ir aumentando ese descuento también para estimular la inversión y el desarrollo empresarial. Hablamos con claridad de desmontar figuras anacrónicas en los regímenes tributarios contemporáneos como era la renta presuntiva y hacer una transición hacia un régimen simple donde pudiéramos diferenciar la carga tributaria para las empresas nacientes que van desde el 1.1 hasta el 9%, permitiendo no solamente que las empresas se formalicen en un país donde en agosto del año pasado, cuando hicimos el primer análisis, nos encontramos con que más del 60% de los negocios no tenían ni registro mercantil ni registro único tributario. Ese régimen simple es un acelerador, que además cuando se compara con figuras del pasado como el monotributo, vemos que frente al monotributo que no llegó a 300 empresas, hoy tenemos más de 8.700 que están registradas en el régimen simple y creciendo. Y por supuesto le hablamos con claridad a los emprendedores nacientes. Hablamos de tener 0 impuesto de renta durante 7 años para los sectores de tecnología con valor agregado e industrias creativas, con un mínimo de inversión y un mínimo de generación de puestos de trabajo. Hablamos de tener también la exención por 10 años a la inversión que se haga en las zonas rurales del país, generando un mínimo de empleos y un mínimo de inversión. Y empezamos también a hacer una transición importante en la DIAN, no solamente migrando de manera acelerada hacia la factura electrónica, sino mejorando también los factores de fiscalización y teniendo mejores instrumentos para enfrentar el contrabando técnico en el país. Esas herramientas de esa reforma no fueron las únicas que le planteamos a Colombia. También hablamos de enfrentar esa sobrecarga de trámites y de peregrinaje burocrático que afecta al desarrollo empresarial. Lanzamos el programa Estado Simple Colombia Ágil, donde a la fecha ya llevamos más de 1.100 trámites digitalizados, intervenidos o reducidos. Pusimos en marcha fábricas de productividad, donde asesoramos a las empresas para llegar a nuevos mercados y donde les mejoramos también integralmente sus factores de costos. Nos hemos puesto en la tarea de hacer reformas que traen inversión al país, como la reforma de las TIC, que apunta para el año 2022 a tener el 70% del territorio cubierto con banda ancha, con internet de alta velocidad. Hicimos también una gran apuesta para que nosotros tuviéramos en los territorios ecosistemas emprendedores, unificando a través de la plataforma Impulsa y del DPS la manera en la que llegamos a esas personas que en los territorios quieren ver nacer sus negocios, sus famiempresas. Así yo podría seguir enumerando más y más políticas que hemos abordado en tan solo 14 meses. Pero yo quiero que hablen los hechos, que hablen las cifras por lo que se ha logrado. Hoy podemos decir
que frente al 1.4 de crecimiento en el 2017, en los primeros trimestres de nuestro gobierno llegamos a crecimientos del 2.8. Hoy Colombia se ve proyectada con un crecimiento superior al 3%, cuando América Latina tan solo se ve creciendo el 0.5 o el 0.7%, dependiendo de la fuente de análisis. Y como si fuera poco, también se ve que la inversión extranjera directa en Colombia en el primer semestre superó el 24%, la cifra más alta desde el año 2012. Tenemos el mayor consumo de los hogares en los últimos 44 meses. Estamos viendo además el reverdecer del turismo como un nuevo petróleo en Colombia, alcanzando en el 2018 la mejor cifra con 4.2 millones de visitantes no residentes, cifra que será superada este año. Y estamos viendo también la reactivación dinámica de sectores que llevaban años atrapados o en marañas jurídicas o en falta de decisiones articuladas por parte del gobierno nacional. Y particularmente me refiero al sector de obras civiles, donde hemos logrado en 14 meses reactivar el 70% de los proyectos de cuarta generación, viendo al sector crecer por encima del 14%. Le hemos dado señales claras al sector de la construcción también, donde en el sector BIS estamos creciendo por encima del 14%. Y en el sector no BIS, en segmento medio, se empieza a vislumbrar nuevamente crecimiento y óigase bien, ya estamos viendo nuevos lanzamientos. Como lo decía ayer un diario económico en el país, estamos viendo por primera vez el crecimiento en el sector no BIS desde el año 2016. ¿Falta mucho? Sí, pero estamos ahí en ese proceso de reactivación. Y agreguémosle también la dinámica que hemos tenido para atraer inversión en el sector de energía en el país. No solamente pusimos en marcha prácticas que muestran que Colombia puede transitar hacia la expansión más rápida de un país de América Latina en lo que son las energías renovables no convencionales, pasando de menos de 60 megas a más de 1.500 megas para el año 2022. Solamente en un año la hemos triplicado. Y miremos con profunda atención también lo que se está presentando en los sectores energéticos tradicionales. No solamente repunta la inversión y la producción nacional, sino que Colombia se está viendo como un destino con estabilidad política, jurídica y reglas de juego en favor del emprendimiento y el empresarismo. Pero a todo esto hay que agregarle que hemos tenido las emisiones de deuda más demandadas por el mercado en la historia de nuestro país. Así lo vimos en el mes de febrero. Y así también podemos decir que hemos alcanzado la tasa de interés más barata para el financiamiento de la nación en euros desde hace muchísimos años, desde que se tenga referencia en ese mercado. Quizás también valga la pena decir que las medidas que hemos aplicado están teniendo también impacto en los sectores más sensibles, porque nosotros somos conscientes que necesitamos llevar los beneficios también a las zonas rurales de Colombia. Hemos puesto en marcha el programa Cosecha y Venda a la Fija, un programa que ya tiene 20.000 pequeños productores vendiendo sin intermediarios, a un precio justo, con un contrato establecido, que le da también al país la posibilidad de ver un crecimiento exponencial, porque queremos llegar a 300.000 pequeños productores para el año 2022, apuntalados también por un esquema de financiamiento agropecuario de más de 80.000 millones de pesos, que es la cifra más alta comprometida por la nación hacia el sector de pequeños productores agrícolas, y obviamente facilitando también la tasa de financiamiento más barata que se encuentra en el mercado, que es de TF menos 1%. Si a esto le agregamos que también se ve un espíritu creciente en lo que tiene que ver con el mercado al detalle en el país, donde se registran ventas importantes y donde hoy Colombia es percibido como un país donde puede llegar la inversión con tranquilidad, quiere decir que estamos transitando por el camino correcto. Nosotros no podemos dejar que nos arrebaten ese optimismo sustentado en la evidencia, ni que aparezcan voces que lo que quieran es fomentar siempre
ante el más mínimo asomo de dificultades, la protesta, cuando lo que primero debemos buscar nosotros es la propuesta. Aquí queda en evidencia que la Colombia que crece es la Colombia que está pensando en las soluciones y no en las agresiones. Y eso no lo podemos perder, apreciados amigos. Yo le decía hace una semana a algún grupo de inversionistas que estaba mirando a Colombia y nos decían: ustedes no se han dado cuenta, pero Colombia es percibido hoy como uno de los mercados emergentes no solamente más estables, sino con un espíritu más amigable hacia el desarrollo empresarial. Yo sigo creyendo que un país solamente progresa cuando respeta la iniciativa privada y la promueve. Y sigo además convencido que el artículo 333 de nuestra Constitución, que clama y defiende con ahínco la iniciativa privada, pero además reconoce que esa iniciativa privada tiene una función social, porque la principal función social del desarrollo empresarial es la creación de puestos de trabajo en el país. Y eso me lleva a tener que hacer referencia al aspecto que quizás más demanda de todos nosotros, y es la situación del mercado laboral. Hay que reconocer que desde el segundo semestre del año 2015 se viene viendo un deterioro en el mercado laboral. Y ese deterioro, lo que deberíamos preguntarnos es qué lo ha originado. Y sin lugar a dudas son múltiples factores. Tiene que ver con la desaceleración de algunos sectores, como el caso de la construcción o el de las obras civiles. Tiene que ver también con una mayor tecnificación de algunos sectores. Tiene que ver también con un importante choque migratorio nunca antes visto por Colombia. Y tiene que ver también por una mayor demanda de capacidades, de formaciones, que ya la podemos ver en las estadísticas cuando advertimos que está creciendo mucho más el empleo formal y que donde se están perdiendo puestos de trabajo son en los no asalariados. Todo esto nos lleva a una reflexión, y es que si bien estamos creciendo, y si bien estamos creciendo con una capacidad de permear sectores estratégicos, tenemos que ser más eficaces en la manera como impactamos favorablemente en el mercado laboral. Y ahí es donde yo quisiera plantear hoy, doctor Sergio, doctor Luis Carlos, doctor Largacha, doctor Juan Carlos, que el gobierno no enfrenta estos retos de manera desordenada, ni los enfrenta buscando simplemente caer en lo que puede ser el cliché de los planes de choque. Aquí lo que queremos es una estrategia integral de reactivación del mercado laboral. Y esto implica una combinación de múltiples estrategias, empezando por ya ver los efectos en el sector de la construcción, como lo muestra la última encuesta del DANE. Hemos visto que el sector que más empleo generó en la última encuesta ha sido el sector de la construcción, que reactivando el sector no bis seguramente tendrá todavía un impacto mayor. Creo que las decisiones de extender el FRECHA al 2024, promover los esquemas de financiamiento y la atención también con tasas preferenciales para constructores tendrán la capacidad de producir aún mayor impacto. Lo mismo en obras civiles, no es solamente la reactivación del 70% de los corredores estratégicos que ya se logró, sino también la activación de nuevos proyectos de iniciativa privada y de iniciativa pública en los territorios. A eso le agregaría también la urgente necesidad de, una vez pasado el periodo electoral y cumplido el 27 de octubre, desarrollar el inicio de obras de más de 3 billones de pesos de proyectos de regalías que han sido aprobados este año y que tienen un impacto directo en muchas de las regiones de nuestro país, sobre todo también en la Colombia profunda. Y agregar la urgente necesidad de mirar hacia los sectores del sector rural, donde tenemos intensidad en mano de obra. Se vislumbra también una mejor proyección para la cosecha de café, para la cosecha de algodón, para la cosecha de maíz, y creemos también que con los instrumentos que hemos desarrollado, ahí podremos también ver impactos. El programa Colombia Rural de activación de vías terciarias
que es fundamental en las zonas rurales donde estamos viendo un mayor deterioro, también creo que surtirá un efecto positivo. Y tenemos retos. Tenemos el servicio público de empleo con más de 294,000 vacantes, pero no hemos encontrado la manera rápida para que esas vacantes se llenen, porque entre otras cosas hemos notado que muchos de los que están demandando los puestos no han encontrado todavía el personal que reúna las condiciones y las habilidades. Por eso le he dado una instrucción a la ministra de Trabajo, Alicia Arango, no solamente de revisar integralmente esos 294,000 vacantes, sino que hagamos un llamado al sector privado para que podamos en un tiempo récord poderlas surtir y mejorar la capacidad de los ciudadanos para acceder a las plataformas donde se presenten para esos puestos disponibles. Y no puedo dejar de hacer una referencia también necesaria. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha venido liderando el esfuerzo de los pactos por el crecimiento y el empleo. 12 pactos sectoriales que vamos a seguir extendiendo a nuevas áreas. Más de 500 compromisos a los cuales se le hacen seguimiento permanente y que ya estamos viendo sus resultados, con todo y que esos pactos fueron firmados en el mes de agosto. Por eso esperamos que su impacto sea no solamente rápido, sino que también se traduzca en la reactivación de oferta laboral. Y debo también mencionar en la estrategia nuestra cómo queremos que sectores como el sector minero-energético también acelere la generación de puestos de trabajo. Estamos viendo las iniciativas para más de 1.398 megas de proyectos de inversión para el 2022 que también generarán impactos positivos en el mercado laboral. Entonces, yo puedo decirles a ustedes con mucha contundencia que aquí tenemos no solamente un acervo de medidas, sino que vamos a estar trabajando con ellas para cumplir nuestra meta del plan de desarrollo. Meta que es exigente, meta que también es bueno reflejarla a la luz de lo que ha sido el choque migratorio. Porque si alguien quiere probar la resiliencia de la economía colombiana, basta con ver no solamente que estamos creciendo por encima del 3 frente a una región que crecerá al 0,5, sino que además lo hace enfrentando un choque migratorio como nunca lo haya vivido un país de América Latina. Eso muestra que Colombia es un país sólido y resiliente. Pero déjeme también, doctor Luis Carlos, hacer referencia a dos temas que usted tocó. Porque hablar solamente del emprendimiento sería dejar por fuera dos elementos cruciales y vitales de nuestro plan de desarrollo. Y particularmente quiero hablar de legalidad y quiero hablar de equidad. Pero antes, déjenme también decirle a mis buenos amigos economistas aquí, que han sido además grandes estudiosos de la hacienda pública y que siempre se preocupan, como es necesario, por la solvencia fiscal. Algunos han hecho críticas diciendo que en nuestro país la política fiscal no guarda armonía con el crecimiento y que se ha dejado vulnerable a las finanzas públicas. Yo quiero ser absolutamente claro. Todo lo que hemos narrado acá como resultados se ha hecho con la mayor reducción del déficit fiscal desde que existe la regla fiscal en Colombia. Este año llegaremos a un déficit del 2.4, el más bajo en 8 años, pero óigase bien, acompañado del primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal. Y por esas razones estamos siendo también reconocidos en los grandes índices de competitividad. Lo hicimos en el IMD, donde aumentamos 6 posiciones, y ayer también con el apoyo del Foro Económico Mundial en hacer los análisis oportunos frente a las decisiones que ha tomado Colombia en el último año, podemos decir que Colombia no solamente subió 3 posiciones, sino que llega a su más alto nivel alcanzado en 14 años desde que está en el índice de competitividad global. Eso muestra también que aquí se avanza y se avanza con responsabilidad fiscal. Pero hablemos de los dos temas complementarios, doctor Luis Carlos. Usted ha hablado con claridad sobre la necesidad de fortalecer la justicia en nuestro país.
Esa ha sido una de las tareas en las que ANIF ha explorado muchísimo, en las que ANIF ha presentado también no solamente reparos, sino propuestas. Y hoy creo que Colombia tiene que plantearse no solamente si tenemos una justicia más cercana al ciudadano, que se necesita, porque es lo que está trabajando en este momento la ministra Margarita Cabello, en aproximar más la justicia al ciudadano, en buscar la digitalización de los expedientes, de que tengamos un expediente electrónico, sino que también mejoremos la capacidad de brindarle al ciudadano mecanismos alternativos de resolución de conflictos que no terminen activando por cualquier disputa todo el aparato judicial y por ende generando distracciones en la operatividad institucional. Pero requiere también una capacidad donde nosotros mejoremos los tiempos de la administración de justicia y de la administración judicial. Que pensemos en llegar a la Colombia profunda con una mayor densidad de jueces y de fiscales. Y en eso también venimos trabajando con la rama, donde hemos venido asignando no solamente más recursos, sino también mejorando la focalización. Pero ustedes hicieron referencia hoy acá a la paz. Y esa debe ser una oportunidad para decirlo aquí con nombre y apellido y sin pelos en la lengua. El peor error que se le hizo a este país fue haber dejado o haber promovido la división del pueblo colombiano entre amigos y enemigos de la paz con intereses puramente electoreros. Yo creo que ya llegó el momento de pasar esa página, porque todos los colombianos queremos la paz y la queremos alcanzar con legalidad, sin impunidad, y donde nosotros podamos decir con total contundencia que a los que genuinamente están apostando por una Colombia de verdad, justicia, reparación y no repetición en un proceso de reincorporación, con ellos estamos comprometidos. Pero que no quede la más mínima duda, seremos implacables con los que quieran reincidir y los que quieran pisotear el orden constitucional de nuestro país, porque ahí estaremos siempre listos para enfrentarlos y para derrotarlos unidos como colombianos con la Constitución en la mano. Esa tiene que ser también nuestra actitud. En 20 meses de implementación antes de nuestro gobierno, vimos solamente 2 proyectos productivos colectivos. Hoy hay 29. En 20 meses antes de la llegada de nuestro gobierno, vimos solamente 2 planes de desarrollo con enfoque territorial construidos. Hoy tenemos 16. En 20 meses anteriores a la llegada de nuestro gobierno, no veíamos con fluidez la llegada de los grandes proyectos de obras por impuestos a las regiones PEDET. Hoy hemos movilizado más de 450.000 millones de pesos, pero adicionalmente hemos visto que se formalizan 300.000 hectáreas y se incluyen 450.000 al Banco de Tierras sin generar ningún traumatismo, porque se hace con estricto apego a las normas vigentes y en llevar las proporciones necesarias en los títulos de propiedad. Esa es la demostración que este gobierno no hace política con la paz, pero sí tiene una política de paz con legalidad para llegar a las regiones que han sido golpeadas por la violencia. Y también hay un gobierno comprometido con la seguridad, porque por primera vez en 7 años logramos parar el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en Colombia y logramos una reducción. Logramos multiplicar por 5 los grupos manuales de erradicación, porque cuando empezó nuestro gobierno apenas teníamos 23, cuando en el año 2010 llegamos a tener más de 100. Hoy vamos rumbo a 150 grupos manuales de erradicación. Y estamos también activando los programas de pago por servicios ambientales. Pero óigase bien, vamos a enfrentar ese flagelo, porque los cultivos ilícitos han sido el combustible del terrorismo en nuestro país. Y en 14 meses, con muchísima dedicación de los héroes de Colombia, hemos visto cómo se enfrenta a los Guachos, a los David, a los Jason Orejas, a los Rodrigo Cadetes, a todos esos grupos criminales, a los Pachenca, a los Pacheli, a las estructuras que están amenazando al territorio colombiano. Y yo creo que este año veremos además cifras muy importantes en materia de seguridad, que monitoreo diariamente, porque Colombia necesita que la seguridad sea un bien público y un valor democrático.
Y por último, déjenme hacer una referencia a la equidad. Hemos visto una economía crecer, hemos visto un sector privado dinamizarse, hemos visto llegar la inversión a Colombia, pero lo estamos haciendo también mirando a los más vulnerables. Hemos logrado el presupuesto más alto que haya tenido Colombia para la educación, no solamente aumentando en un 42% el programa de alimentación escolar en su presupuesto para que los niños tengan el acceso a los micronutrientes que ayudan a fortalecer la corteza prefrontal del cerebro, sino que estamos también comprometidos en ampliar la atención integral de los niños de Colombia de 1 a 2 millones en esas poblaciones más vulnerables, para que esa atención integral les dé las facultades psicolingüísticas, psicomotrices, psicoafectivas, para un mejor talento y un mejor aprendizaje. Estamos rumbo a duplicar la jornada única escolar, pasando del 12 al 24%. Hemos logrado que 67,000 jóvenes lleguen gratuitamente a la Universidad Pública de Colombia, y este año cerraremos con 80,000 para cumplir nuestra meta de 334,000 en agosto del año 2022. Hemos entregado más subsidios de tasa de interés y de cuota inicial para la vivienda de lo que se entregó en los 4 años anteriores. Y estamos también proyectando en el territorio un catastro multipropósito que permita mejorar un sistema catastral donde en agosto del año pasado solamente el 5% estaba actualizado. Vamos a llegar al 60% en el 2022 y dejar el país para que en el 2024 llegue al 100%. Así también se construye equidad, como se construye equidad con el esquema de punto final en salud, como se construye equidad cuando ampliamos la protección para la vejez vulnerable de Colombia. Entonces sí es posible mejorar la política social, focalizarla y hacerla no solamente reduciendo el déficit, sino mejorando las condiciones económicas, corrigiendo muchas de las cosas que hace 1 año y medio pude narrarle aquí como candidato, doctor Sergio Clavijo. Es para mí un honor estar en ANIF. Es para mí un honor hablarles del corazón, hablarles con el conocimiento y con la pasión de ver a un país que tiene que progresar y que no vamos a dejar que unas voces traten de distorsionar la evidencia de los resultados. Aquí no somos complacientes, aquí no somos triunfalistas, porque los colombianos tenemos ese espíritu resiliente y siempre capaz de mirar más lejos. Nosotros queremos hacer un gobierno que no esté ni carcomido ni nominado por los debates anacrónicos entre izquierda y derecha. Nosotros no hacemos políticas públicas con colores partidistas, la hacemos con el tricolor amarillo, azul y rojo, pensando en el futuro de nuestro país. Es con ese sentido y con ese compromiso que hoy aprovecho esta gran oportunidad para decirles que Colombia está progresando, seguirá progresando y vamos por más. Muchísimas gracias.